Si de repente te dieran todo el poder del mundo, ¿quién serías de verdad? No hablo solo de dinero o influencia, sino de esa fuerza que te permite decidir sin que nadie te ponga un alto. ¿Seguirías siendo esa persona que se dice justa, que respeta las reglas, que pone la otra mejilla? ¿O al fondo de tu alma hay algo más, algo que ni tú mismo te atreves a mirar? Esta pregunta no es nueva, pero pega duro porque nos enfrenta a una verdad incómoda. Tal vez nuestra moral, esa que tanto defendemos, no es más que un disfraz que usamos porque nunca hemos tenido el poder de quitárnoslo. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Hoy vamos a meternos en esa idea, a rascarle al fondo de lo que significa ser moral. Y para eso, vamos a caminar de la mano de un pensador que no le tenía miedo a las preguntas difíciles, Friedrich Nietzsche, en sus libros. Como la genealogía de la moral y la voluntad de poder, Nietzsche nos dice que la moral no es un regalo del cielo, sino algo que los humanos hemos construido, muchas veces para tapar nuestras propias debilidades. Él escribió: «El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre». ¿Qué quiso decir? Que estamos atrapados entre lo que somos por instinto y lo que podríamos llegar a ser si nos atreviéramos a soltar las amarras. Pero no solo vamos a hablar de Nietzsche, también vamos a traer a la mesa a Carl Jung, que nos habló de la sombra, esa parte oscura de nosotros que escondemos bajo el tapete, y a Michel Foucault, que se preguntó cómo el poder moldea hasta lo que pensamos de nosotros mismos. Porque, aunque estos nombres suenen a libros polvosos, lo que dicen nos toca directo. ¿Somos buenos porque queremos o porque no nos queda de otra? Esta pregunta no es solo filosofía de café. Es un espejo que nos obliga a vernos sin filtros. Piénsalo un momento. En el día a día, cuando sigues las reglas, cuando te callas para no hacer olas, cuando dices «está bien», aunque por dentro «estás que ardes». ¿Lo haces por convicción o porque así te enseñaron? En nuestra cultura, especialmente en México, donde el quedar bien a veces pesa más que ser sincero, estas ideas de Nietzsche resuenan fuerte. Nos criamos con la idea de que hay que ser humildes, de que el poder corrompe, pero ¿y si el poder no corrompe, sino que revela? ¿Y si la moral que tanto presumimos es solo una forma de mantenernos a raya, de no dejar que el mundo vea quiénes somos realmente? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te da poder? No hablo de ser presidente o millonario, sino de ese poder interior, el de decidir quién eres sin miedo al qué dirán. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, porque el poder, como dice Nietzsche, no es solo mandar a los demás, es dominarte a ti mismo. Pero antes de llegar ahí tenemos que entender de dónde viene eso que llamamos moral, por qué nos ata y qué podemos hacer para soltarnos. Cuando decimos que alguien es una buena persona, ¿qué queremos decir? Parece una pregunta sencilla, pero si la rascamos un poco, se pone complicada. Porque, según Nietzsche, eso que llamamos moral no es algo que cayó del cielo ni una verdad grabada en piedra. En la genealogía de la moral, él dice que la moral es una invención humana, y no precisamente de los más nobles. La creó la gente que no tenía poder, los que estaban abajo, para frenar a los que estaban arriba. Nietzsche lo pone claro. La moral de los esclavos siempre necesita de un opresor para existir. ¿Qué significa esto? Que muchas de las ideas que consideramos buenas, como la humildad, la obediencia o el sacrificio, nacieron del resentimiento, de la envidia de los débiles contra los fuertes. Piénsalo así. Imagina una comunidad donde unos pocos tienen todo, la comida, la tierra, la fuerza, y los demás nada. Los que no tienen poder no pueden pelear de frente, entonces encuentran otra forma de equilibrar la balanza. Crean una historia donde ser humilde es mejor que ser poderoso, donde sufrir en silencio te hace más digno. De repente, el fuerte ya no es tan admirable, ahora es arrogante o egoísta. Este truco, dice Nietzsche, es la base de lo que hoy llamamos moral. Y aunque suene duro, si lo vemos con calma, tiene sentido. En nuestra cultura, muchas
Veces se aplaude al que se queda callado, al que no pide más, al que aguanta. Pero ¿es eso virtud o es solo una forma de mantenernos en nuestro lugar? Este resentimiento del que habla Nietzsche no es solo cosa del pasado. Basta con echar un ojo a nuestro alrededor. En redes sociales, por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a la gente señalando a otros con el dedo, diciendo qué está bien y qué está mal, como si tuvieran la verdad absoluta? Esa necesidad de juzgar, de ponernos por encima, es puro resentimiento disfrazado de justicia. Y no solo pasa en lo colectivo, también en lo personal. ¿Nunca te has sentido culpable por querer más, por no conformarte? Esa culpa no es casual. Es una cadena que nos pusieron para que no volemos demasiado alto. Pero aquí viene la parte interesante. Si la moral nace del resentimiento, entonces no es una verdad universal, es una herramienta. Y como toda herramienta, puede usarse bien o mal. El problema es que muchas veces la usamos para tapar lo que realmente somos. Carl Jung, otro que le entró duro a estas ideas, decía que todos tenemos una sombra, esa parte de nosotros que no queremos ver, nuestros deseos, nuestros enojos, nuestras ambiciones. La moral, muchas veces, es como una cortina que ponemos para no enfrentar esa sombra. Pero ¿qué pasa si en lugar de esconderla la miramos de frente? La idea de que la moral puede ser una máscara para no enfrentar nuestra sombra no es solo un capricho filosófico, es algo que nos pega en el día a día. Piensa en esos momentos en los que te muerdes la lengua para no decir lo que realmente piensas, o cuando te sientes mal por desear algo que no deberías. Esa lucha interna no es casual. Es el choque entre lo que la sociedad nos enseñó que hacer y lo que en el fondo queremos ser. Nietzsche decía que la moral de los esclavos, esa que glorifica la humildad y el sufrimiento, nos hace olvidar nuestra propia fuerza. En La voluntad de poder, escribe, lo que se llama bueno es, a menudo, lo que preserva la debilidad. Es como si nos hubieran convencido de que ser pequeños es mejor que brillar. Ahora, esto no significa que Nietzsche estuviera diciendo que debemos ser egoístas o pisotear a los demás. Lo que él quería era que nos hiciéramos una pregunta dura. ¿Estamos siendo buenos porque lo sentimos de verdad o porque nos da miedo ser otra cosa? Aquí es donde entra Jung con su idea de la sombra. Para él, la sombra no es solo lo malo que llevamos dentro, como el enojo o la ambición, sino también lo que no nos atrevemos a mostrar, nuestra creatividad, nuestra pasión, nuestra necesidad de ser libres. Jung decía que mientras no reconozcamos esa sombra, seguiremos atrapados en una versión a medias de nosotros mismos. En México, donde a veces el no hagas solas es casi una religión, esto resuena mucho. Nos enseñan a quedarnos quietos, a no alzar la voz, pero ¿a qué costo? Si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, podemos verlo claro. Por ejemplo, en el trabajo, cuando alguien se salta las reglas y le va mejor, ¿por qué nos molesta tanto? ¿Es porque es injusto o porque en el fondo quisiéramos tener el valor de hacer lo mismo? Ese sentimiento es el resentimiento, del que hablaba Nietzsche, pero también es una señal de que hay algo en nosotros que está pidiendo salir. Y aquí está el detalle. La moral no es el problema en sí. El problema es cuando la usamos para apagar nuestra propia voz. Como dice Michel Foucault, el poder no solo está en los gobiernos o en los ricos, está en cómo nos controlamos a nosotros mismos, en cómo nos juzgamos por no encajar en el molde. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si la moral es una construcción, si está tejida con hilos de resentimiento y miedo, ¿cómo encontramos una manera de vivir que sea más auténtica? No se trata de tirar todo por la ventana y vivir sin reglas, sino de entender de dónde vienen esas reglas y si realmente nos sirven. Porque, como veremos, el poder, ese que tanto tememos, no siempre corrompe. A veces el poder es simplemente la libertad de ser quienes somos, sin máscaras. Y para llegar ahí, primero tenemos que entender cómo nació esa moral que nos tiene atados y por qué nos cuesta tanto soltarla. Para entender por qué nos aferramos tanto a la moral, tenemos que irnos al fondo de dónde nació. Nietzsche, en la genealogía de la moral, no se anda con rodeos.
Dice que la moral que hoy conocemos no es un regalo divino ni una verdad eterna, sino una herramienta que crearon los que no tenían nada para frenar a los que lo tenían todo. Él lo explica con una idea que pega fuerte. El hombre del resentimiento es un falsificador de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estaban abajo, los que no podían pelear con fuerza o poder, inventaron una manera de ganar sin pelear. Convirtieron sus debilidades en virtudes. De repente, ser humilde, callado o sufrido se volvió mejor que ser fuerte, ambicioso o libre. Imagina una aldea hace miles de años. Los que mandan tienen las armas, la comida, la tierra. Los demás, los que solo pueden mirar, no tienen cómo enfrentarlos. Entonces, empiezan a contar una historia. El fuerte es malo porque es egoísta. El que sufre es bueno porque es puro. Esa historia se va tejiendo hasta que todos la creen, incluso los fuertes. Nietzsche dice que este es el truco de la moral de los esclavos, hacer que la debilidad parezca una elección noble. Y aunque suena como algo de otro tiempo, lo vemos todos los días. En nuestra cultura, especialmente en México, donde a veces el aguantar es casi un trofeo, nos han enseñado a admirar al que se queda quieto, al que no pide más. Pero, ¿es eso fuerza o es solo miedo disfrazado? Este resentimiento del que habla Nietzsche no es solo una teoría. Está en las historias que nos contamos. Piensa en el relato de Caín y Abel, que resuena en tantas culturas. Caín, lleno de envidia, mata a su hermano porque no soporta que lo prefieran. Su resentimiento lo consume, pero en lugar de enfrentarlo, lo justifica. Gilles Deleuze, un filósofo que estudió a Nietzsche, dice que este resentimiento es como un veneno que se mete en la forma en que vemos el mundo. Juzgamos a los demás para no mirarnos a nosotros mismos. Y no es solo en la Biblia, también lo vemos en cuentos como el del Lobo y el Cordero, de Esopo, donde el cordero acepta su destino porque le han dicho que no hay otra opción. Estas historias nos muestran cómo la moral se construye sobre la idea de que el débil siempre tiene la razón. Pero aquí está el detalle. Esa moral no solo nos ata, también nos divide por dentro. Porque cuando aceptamos que sufrir es bueno, que ser humildes es mejor, una parte de nosotros, la que quiere crecer, la que quiere ser libre, se queda callada. Y esa parte no desaparece, solo se esconde, esperando el momento de salir. Esa parte de nosotros que se queda callada, la que quiere salir pero no la dejamos, es justo donde el resentimiento hace su trabajo más sucio. Nietzsche decía que la moral de los esclavos no solo nos hace admirar la debilidad, también nos enseña a odiar nuestra propia fuerza. Piénsalo, cada vez que te sientes culpable por querer algo más, un mejor trabajo, más reconocimiento o simplemente ser tú sin pedir permiso, esa culpa no es tuya, te la heredaron. Es el eco de una historia que dice que está mal brillar, que el que se atreve a ser grande es egoísta o soberbio. Pero ¿quién decidió eso? Según Nietzsche, fueron los que no podían ser grandes los que convirtieron su impotencia en una bandera. En México, esto lo vemos clarito en frases como el que mucho abarca, poco aprieta, o en esa idea de que hay que bajarle 2 rayitas al que se cree mucho. Es como si la cultura nos dijera, no te salgas del camino, no seas diferente. Y no es que esté mal ser humilde, el problema es cuando la humildad se vuelve una excusa para no enfrentar lo que realmente quieres. Deleuze, que se clavó en las ideas de Nietzsche, explica que el resentimiento no solo nos hace juzgar a los demás, también nos hace juzgarnos a nosotros mismos. Es como ponerte un freno antes de siquiera arrancar. Mira cómo pasa en la vida real. ¿Cuántas veces has visto a alguien criticar a otro por creído solo porque se atrevió a hacer algo distinto? Fue en tu propia cabeza. ¿Cuántas veces te has detenido porque sentiste que no debías querer tanto? Ese es el resentimiento trabajando, disfrazado de moral. Y no es casual que estas ideas estén tan metidas en nuestra forma de pensar. La tradición cristiana, que ha moldeado mucho de nuestra cultura, pone al sufrimiento como algo sagrado. Piensa en la imagen de Cristo en la cruz, el dolor como redención. Nietzsche no estaba en contra de la espiritualidad, pero sí cuestionaba
que nos enseñaran a ver el sufrimiento como un fin en sí mismo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si la moral que conocemos está tejida con resentimiento, ¿cómo encontramos una que sea nuestra, una que no nos ate? No se trata de tirar todo por la ventana y vivir sin reglas, sino de preguntarnos, ¿esta moral que sigo me hace más libre o me encadena? Porque como dice Nietzsche, el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Y para eso, primero tenemos que soltar el miedo a nuestra propia fuerza, esa que la moral de los esclavos nos enseñó a esconder. La pregunta que nos queda es simple pero no fácil. ¿Te atreves a mirar esa parte de ti que has callado por tanto tiempo? Si la moral que conocemos muchas veces nos ata, ¿qué hacemos para soltar esas cadenas? Aquí es donde Nietzsche nos trae una idea que puede sonar intimidante, pero que en el fondo es liberadora: la voluntad de poder. No te dejes engañar por el nombre. No se trata solo de querer mandar o de pisotear a los demás. En Así habló Zaratustra, Nietzsche lo dice claro: la vida misma es voluntad de poder. ¿Qué significa? Que todos, en el fondo, tenemos un impulso de crecer, de crear, de ser más de lo que somos. Es esa chispa que te hace querer dejar una huella, ya sea pintando un cuadro, cuidando a tu familia o simplemente siendo fiel a lo que sientes. Pero aquí está el problema. Esa voluntad de poder muchas veces la tapamos. Nos han dicho que querer más está mal, que soñar en grande es ser arrogante. En México, donde a veces el no te creas mucho es como un mantra, esto pega duro. Nos enseñan a quedarnos en nuestro lugar, a no hacer ruido. Pero Nietzsche no está hablando de ser egoísta, está hablando de ser auténtico. Para él, la voluntad de poder es la fuerza que te empuja a convertirte en quien realmente eres, sin máscaras. Walter Kaufmann, un estudioso que se clavó en las ideas de Nietzsche, explica que esta voluntad no es solo destrucción, sino creación. Es como el artista que rompe las reglas para hacer algo nuevo, o como el que se atreve a decir no cuando todos dicen sí. Piensa en el mito de Prometeo, el que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Prometeo no se conformó, no se quedó callado. Su castigo fue duro, pero su acto fue un grito de libertad. En muchas culturas, como en las tradiciones hindúes, hay algo parecido con el concepto de Shakti, esa energía que mueve el universo y que también vive en nosotros. La voluntad de poder es eso, la energía que te hace levantarte después de caer, que te empuja a crear algo, aunque el mundo te diga que no vale la pena. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto conectar con esa fuerza? Porque la moral que cargamos, esa que nació del resentimiento, nos ha enseñado a desconfiar de nosotros mismos. Cada vez que sientes esa chispa de querer más, viene una voz que te dice, para, no es correcto, ¿qué van a pensar? Y ahí es donde nos trabamos. Jung, que también habló de estas cosas, decía que ser auténtico es un camino largo, un proceso de individuation, de volverte completo. Pero para eso, primero tienes que atreverte a escuchar esa voz que te llama, esa que la moral ha tratado de apagar por tanto tiempo. Entonces, si la voluntad de poder es esa fuerza que nos empuja a ser quienes realmente somos, ¿por qué nos da tanto miedo dejarla salir? Una parte tiene que ver con cómo nos criaron. En México y en muchas culturas hispanas nos enseñan desde chicos a no volarnos, a no creernos más de lo que somos. Pero esa idea, aunque parece inofensiva, a mí me siento sin veces nos corta las alas. Nietzsche no decía que todos debiéramos ser reyes o conquistar el mundo, sino que cada uno tiene algo único que ofrecer, y negarlo es como apagar una luz que solo tú puedes encender. En La voluntad de poder escribe, el hombre que no quiere nada más que lo que es, no tiene nada que temer. Es como si nos dijera, sé tú sin miedo y el mundo se ajustará. Walter Kaufmann, que estudió a fondo a Nietzsche, explica que la voluntad de poder no es solo querer dominar, sino querer crear. Piensa en alguien que escribe una canción, que empieza un negocio, que se atreve a cambiar de vida aunque todos le digan que está loco. Esa es la voluntad de poder en acción,
Y no es casual que esto resuene con otras tradiciones, como el hinduismo, donde Shakti es la fuerza creativa que da vida a todo. En el fondo, lo que Nietzsche y estas tradiciones nos dicen es que vivir de verdad es un acto de valentía, porque significa enfrentarte a esa voz que te dice no puedes o no debes. Ahora, llevémoslo a la vida real. ¿Cuántas veces has sentido un impulso de hacer algo diferente, pero lo dejaste pasar porque no era el momento? Tal vez querías hablar en una reunión, escribir un libro o simplemente decir lo que sientes sin filtro, pero algo te detuvo. El miedo al qué dirán, la culpa o esa idea de que querer más es egoísta. Jung diría que eso es la sombra hablando. Esa parte de ti que no dejas salir porque la moral te ha convencido de que no está bien. Pero, ¿y si en lugar de apagar esa chispa, la dejas crecer? ¿Qué pasaría si te dieras permiso de ser más grande de lo que te han dicho que puedes ser? La autenticidad no es fácil. Como Prometeo, a veces tienes que pagar un precio por robar el fuego. Pero ese precio, dice Nietzsche, es lo que te hace humano. Porque la voluntad de poder no es solo querer, es crear, es transformar. Y para eso, primero tienes que soltar la idea de que ser bueno significa quedarte pequeño. La pregunta que nos queda no es sencilla, pero vale la pena hacerla. ¿Qué crearías si no tuvieras miedo de ser juzgado? Porque tal vez, justo ahí en ese acto de valentía, está la clave para encontrarte a ti mismo. Si queremos ser auténticos, como nos pide Nietzsche, no basta con soltar las cadenas de la moral, ni con conectar con nuestra voluntad de poder. Hay un paso más, uno que puede dar miedo, pero que es necesario: enfrentar nuestra sombra. Carl Jung, que se metió de lleno en los rincones más oscuros de la mente, decía que la sombra es todo eso que escondemos, no solo lo malo, como el enojo o el egoísmo, sino también lo que no nos atrevemos a mostrar: nuestra fuerza, nuestros deseos, nuestra luz. ¿Pero qué tiene que ver esto con el poder? Mucho, porque como dice Nietzsche en Más allá del bien y del mal, quien lucha con monstruos debe cuidar para no convertirse en uno. El poder, ya sea el de mandar a otros o el de ser tú mismo, saca a la luz esa sombra que has guardado bajo llave. Piénsalo así: cuando tienes poder, aunque sea el poder de decidir quién eres sin miedo, de repente te encuentras con partes de ti que no conocías. Tal vez te das cuenta de que eres más ambicioso de lo que admitías, o que hay un enojo que llevas cargando desde hace años. En México, donde a veces el quedar bien es más importante que ser sincero, enfrentar esa sombra no es fácil. Nos enseñan a sonreír aunque estemos rotos por dentro, a no alzar la voz aunque tengamos razón, pero Jung decía que si no miras tu sombra, ella termina controlándote. Y Nietzsche, aunque no usaba esa palabra, estaba de acuerdo. El poder revela quién eres, no porque te corrompa, sino porque te obliga a verte sin filtros. Marie-Louise von Franz, que estudió a fondo las ideas de Jung, explicaba que la sombra no es un enemigo, es una parte de ti que necesita ser integrada. Si la rechazas, se vuelve más fuerte. Piensa en la Bhagavad Gita, un texto hindú donde Arjuna, un guerrero, se enfrenta a un dilema: ¿pelear o no pelear? Su dios, Krishna, le dice que no se trata de ganar o perder, sino de actuar desde la verdad. Arjuna tiene que mirar su miedo, su duda, su sombra para seguir adelante. Esa es la trascendencia. No es volar por encima de tus defectos, sino caminar a través de ellos. En la vida real, esto pasa todo el tiempo. ¿Nunca te ha pasado que en un momento de presión dices o haces algo que luego te sorprende? Tal vez te enojas más de lo que esperabas o te das cuenta de que quieres algo que no deberías. Eso es tu sombra asomándose. Y el poder, aunque sea pequeño, como tomar una decisión importante, la saca a la luz. La pregunta es, ¿qué haces con ella? ¿La escondes otra vez o te atreves a mirarla? Mirar tu sombra no es sentarte a pensar en tus defectos, es más bien como abrir una puerta que siempre has evadido. Jung decía que ese encuentro con la sombra es el primer paso hacia la trascendencia, hacia volverte completo. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Piensa en la Divina Comedia de Dante. Cuando Dante baja al infierno,
no solo ve demonios y pecadores, se ve a sí mismo, sus miedos, sus culpas, sus deseos. Ese viaje no es para castigarse, es para entenderse. Marie-Louise von Franz explicaba que integrar la sombra no significa volverte perfecto, sino aceptar que eres humano, con todo y tus contradicciones. Y Nietzsche, aunque hablaba desde otro ángulo, diría lo mismo. No puedes ser libre si sigues huyendo de ti mismo. En México, esto puede ser un reto grande. Nuestra cultura, con su peso en la familia, la comunidad, el qué dirán, a veces nos empuja a esconder lo que no encaja. Si sientes envidia, si quieres más de lo que tienes, si te cansas de ser el bueno, te callas, porque mostrar eso es como romper un pacto. Pero Jung insistía en que la sombra no se va por ignorarla, al contrario, crece. Y el poder, como decía Nietzsche, es lo que la destapa. No hace falta ser presidente o millonario. A veces, el simple acto de decir, esto soy yo, es un poder que te pone frente a tu sombra. ¿Te has dado cuenta de cómo cambias cuando te sientes libre de ser tú? De repente, sale una fuerza, pero también una vulnerabilidad que no esperabas. Esto nos lleva a la trascendencia. En la Bhagavad Gita, Arjuna no supera su dilema negando su miedo, sino aceptándolo y actuando desde un lugar más profundo. La trascendencia no es dejar de ser humano, es abrazar todo lo que eres, lo bueno, lo difícil, lo que te da orgullo y lo que te avergüenza. Nietzsche lo pondría en otros términos. Es convertirte en el superhombre, no alguien perfecto, sino alguien que vive sin miedo a su propia verdad. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por el fuego, como Dante, como Arjuna. Tienes que mirar lo que has escondido y preguntarte, ¿por qué lo guardé tanto tiempo? En la vida diaria, esto se ve en cosas pequeñas. Tal vez es esa conversación que evitaste por miedo a herir a alguien, o esa decisión que no tomaste porque no era correcto. Pero ¿y si detrás de ese miedo está una parte de ti que necesita hablar? El poder, en este caso, es la valentía de escucharla, porque la trascendencia no está en un cielo lejano, está en el acto de ser honesto contigo mismo. Y la pregunta que queda, aunque no es fácil, es esta. ¿Qué parte de ti estás escondiendo por miedo a lo que los demás dirían? Llegar a ser quien realmente eres, sin máscaras, suena bonito, pero ¿cómo se hace? Nietzsche y Jung nos han llevado por un camino donde la moral, el poder y la sombra se cruzan, pero ahora toca preguntarnos, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos más allá de la moral que nos han impuesto para encontrar una que sea nuestra? Este es el paso hacia la totalidad, hacia vivir de una manera que no solo te haga libre, sino completo. En la Gaia Ciencia, Nietzsche lanza una frase que resuena como un trueno. Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. No es solo un ataque a la religión, es una invitación a tomar las riendas de nuestra vida, a crear nuestro propio sentido sin depender de reglas que alguien más escribió. La totalidad no significa tirar la moral por la ventana y vivir como se nos dé la gana. Se trata de construir una moral que venga de adentro, que no esté basada en el miedo o el resentimiento, sino en lo que realmente eres. Mircea Eliade, un estudioso de lo sagrado, decía que los humanos siempre buscamos conectar con algo más grande, ya sea a través de la religión, el arte o la vida misma. Pero para conectar con eso, primero tenemos que soltar las ideas que nos atan. En México, donde la tradición y la fe son tan fuertes, esto puede sentirse como caminar en cuerda floja. Nos han enseñado a seguir un camino ya trazado, pero ¿y si el camino verdadero es el que tú haces? Piensa en Siddhartha, la novela de Hermann Hesse. Siddhartha no encuentra la paz siguiendo las reglas de los monjes ni los placeres del mundo. La encuentra cuando escucha su propia voz. Ese es el camino hacia la totalidad. No es rechazar la moral, sino transformarla en algo que te represente. En el Tao Te Ching, de la tradición china, se habla de vivir en equilibrio, de fluir con lo que eres sin forzar nada. La totalidad es eso, un balance entre lo que la sociedad te pide y lo que tu alma te exige. Pero este camino no es fácil. Requiere que hagas las paces con tu sombra, que aceptes tu voluntad de poder,
que dejes de culpar al mundo por lo que no te atreves a hacer. Nietzsche diría que es volverte el superhombre, no alguien perfecto, sino alguien que vive con valor. En la vida real, esto se ve en decisiones que parecen pequeñas, pero no lo son. Decir lo que piensas aunque te tiemble la voz, seguir un sueño aunque nadie te apoye, o simplemente mirarte al espejo y decir, esto soy yo. Ese es el primer paso para ir más allá de la moral y encontrar tu propia verdad. Entonces, ¿cómo se ve ese camino hacia la totalidad en la vida real? No es que un día despiertes y de repente seas completo. Es un proceso, uno que requiere paciencia y sobre todo honestidad contigo mismo. Nietzsche nos decía que para vivir de verdad tenemos que crear nuestros propios valores, pero eso no significa inventar todo desde cero. Es más bien como limpiar una casa vieja. Quitas el polvo, tiras lo que ya no sirve y dejas lo que realmente importa. En Así habló Zaratustra. Él escribe, «Tórnate quien tú eres». Suena simple, pero es de las cosas más difíciles, porque implica soltar lo que los demás esperan de ti y escuchar lo que tú necesitas. Mircea Eliade, que estudió cómo los humanos buscamos lo sagrado, decía que la totalidad no está en seguir dogmas, sino en encontrar un sentido que te conecte con algo más grande. En México, donde la religión y la tradición tienen tanto peso, esto puede ser un reto. Muchas veces sentimos que salirse del camino marcado es como traicionar a los nuestros. Pero piensa en Siddhartha. Él no rechaza la espiritualidad, solo la encuentra a su manera, caminando su propio sendero. En el Tao Te Ching también hay una idea parecida. El Tao no te pide que seas perfecto, te pide que fluyas con lo que eres, que encuentres el equilibrio entre lo que quieres y lo que el mundo te da. En el día a día, esto se ve en momentos que parecen pequeños, pero cambian todo. Tal vez es decidir dejar un trabajo que te apaga, aunque todos te digan que está bien. O tal vez es tener una conversación honesta con alguien, aunque te dé miedo. Esos actos, por más simples que parezcan, son el poder de ser tú mismo. Jung diría que es parte de la individuación, de volverte completo al integrar tu sombra y tu luz. Nietzsche lo llamaría ser el superhombre, alguien que no vive para complacer sino para crear. Pero este camino tiene su precio. Como Siddhartha, a veces tienes que dejar cosas atrás, ideas, relaciones, hasta la imagen que tienes de ti mismo. Y en culturas como la nuestra, donde el quedar bien a veces pesa más que ser sincero, eso puede sentirse como nadar contra la corriente. Sin embargo, ahí está la magia, en atreverte a ser diferente, en construir una moral que no te ate, sino que te libere. Porque la totalidad no es un destino, es un viaje. Y cada paso que das hacia tu verdad, por pequeño que sea, te acerca más a ella. La pregunta que nos queda no es sencilla, pero es poderosa. ¿Y si tu moral, esa que sigues sin pensar, fuera solo un eco de alguien que no eres? ¿Qué pasaría si te dieras permiso de escribir tus propias reglas, de vivir desde lo que realmente sientes? Ese tal vez es el verdadero comienzo de ser completo. Hemos caminado un buen trecho juntos, desentrañando ideas que no son fáciles, pero que nos tocan hondo. Empezamos preguntándonos si nuestra moral es realmente nuestra o si solo es una sombra de lo que otros han decidido por nosotros. Con Nietzsche vimos que la moral muchas veces nace del resentimiento, de los que no tienen poder creando historias para frenar a los que sí lo tienen. Pero también descubrimos que ese poder no es solo mandar o tener cosas, es la fuerza de ser tú mismo, sin miedo. La voluntad de poder, como él la llamaba, es esa chispa que te empuja a crear, a crecer, a no quedarte pequeño, aunque el mundo te lo pida. Y luego con Jung nos metimos en la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, pero que si la miramos de frente, nos puede llevar a ser más completos. Finalmente, hablamos de la totalidad, de ir más allá de la moral impuesta para encontrar una que sea tuya, una que no te ate, sino que te libere. Todo esto nos lleva a una idea que conecta a Nietzsche, a Jung
y a tantas tradiciones espirituales, desde el cristianismo hasta el taoísmo. La vida no se trata de seguir reglas ciegamente, se trata de encontrar tu verdad. En México, donde la tradición y el quedar bien a veces pesan tanto, esto puede sonar como un reto imposible. Nos han enseñado a poner la otra mejilla, a no hacer olas, a valorar el sufrimiento como si fuera un trofeo. Pero, ¿y si el verdadero valor está en atreverte a ser diferente? ¿Y si la fuerza no está en aguantar, sino en soltar lo que te detiene? Piensa en cómo estas ideas se tejen entre sí. El resentimiento del que hablaba Nietzsche es como un nudo que nos ata al pasado, a lo que no podemos cambiar. La voluntad de poder es la cuerda que nos jala hacia adelante, hacia lo que podemos ser. La sombra, como decía Jung, es el espejo que nos muestra quiénes somos de verdad, con todo y lo que no queremos ver. Y la totalidad es el abrazo que le das a todo eso, lo bueno, lo difícil, lo humano. En el cristianismo, esto podría verse como la redención, no por negar tus fallos, sino por aceptarlos. En el hinduismo es como el Dharma, vivir de acuerdo con tu propósito. En el taoísmo es fluir con el Tao sin pelearte contigo mismo. Pero llevar esto a la vida real no es cosa de un día. Es decidir poco a poco escuchar tu voz aunque tiemble. Es mirarte al espejo y no desviar la mirada cuando veas algo que no te gusta. Es tener el valor de decir esto soy yo, aunque los demás no lo entiendan. Nietzsche lo decía en Así habló Zaratustra. Tórnate quien tú eres. No es una orden, es una invitación. No se trata de ser perfecto, sino de ser honesto. Porque, como explicaba Mircea Eliade, lo sagrado no está en un templo o en un libro. Está en la forma en que vives tu vida, en cómo haces las paces con lo que eres. En nuestra cultura, donde a veces el qué dirán pesa más que lo que sentimos, este camino puede sentirse solitario, pero no lo es. Cada vez que te atreves a ser auténtico, inspiras a otros a hacer lo mismo. Piensa en Siddhartha, que no encontró la paz en los dogmas, sino en su propio corazón. O en Arjuna, en la Bhagavad Gita, que pelea no por odio, sino por deber. Estas historias, como las ideas de Nietzsche y Jung, nos recuerdan que la trascendencia no está en volar por encima de la vida, sino en caminar a través de ella, con todo y sus sombras. Entonces, ¿qué te llevas de todo esto? Tal vez la idea de que la moral no es tu enemiga, pero tampoco es tu dueña. Es una herramienta y tú decides cómo usarla. El poder, ese que tanto tememos, no siempre corrompe. A veces solo revela. Y la totalidad, ese lugar donde eres libre y completo, no está al final del camino. Está en cada paso que das cuando eliges ser tú. La pregunta no es si eres moral porque no tienes poder, sino qué harías si te dieras permiso de tenerlo. ¿Qué harías si por un momento soltaras el miedo y vivieras desde tu verdad? Llegamos al final de este viaje, y aunque hemos hablado de ideas grandes, de moral, poder y de quiénes somos en el fondo, todo se reduce a algo muy sencillo: la verdad que llevas dentro. Nietzsche, Jung, las historias de Siddhartha o Arjuna, todos nos apuntan a lo mismo. Vivir de verdad es un acto de valentía. No se trata de romper todas las reglas ni de ignorar lo que te han enseñado, sino de preguntarte: ¿esto que sigo, esto que creo, es mío o es de alguien más? En México, donde a veces cargamos con el peso de lo que los demás esperan, esa pregunta puede ser un rayo de luz. Piensa en un momento de silencio, uno donde no hay ruido, ni opiniones, ni prisas. Ahí, en ese espacio, ¿qué te dice tu corazón? No es una pregunta fácil, pero es la que importa, porque la vida, con todo y sus sombras, no es algo que tienes que conquistar, es algo que tienes que abrazar. Cada paso que das hacia tu verdad, cada vez que te atreves a ser tú aunque el mundo te pida que te achiques, es un paso hacia la totalidad. Y eso, al final, es lo que nos hace humanos. Nietzsche nos dejó una idea que resuena como un eco. Tórnate quien tú eres. No es un mandato, es una posibilidad. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas el valor de escuchar esa voz que siempre ha estado ahí,
la que sabe quién eres cuando nadie te mira. En ese acto, en esa honestidad, está la libertad, está lo sagrado, está la vida misma. Así que, cuando el ruido del mundo se apague, cuando te quedes a solas contigo mismo, pregúntate, en el silencio de tu alma, ¿quién eliges ser? Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.